El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Nehemías, el capítulo número 13. Es el último capítulo. Reitero el texto bíblico. Y le voy a pedir el favor que por unos instantes se ponga de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Ahí comparta con su hermano que tiene al lado si no tiene Biblia. Y recuerde que los evangélicos andamos con la Biblia en sí y adentro del corazón. Nehemías, capítulo 13. Los traductores cristianos dieron la categoría de histórico, un libro histórico, con el criterio de los traductores cristianos. Los traductores hebreos consideraron este libro como un libro profético. Consideran a Nehemías un profeta. Yo también creo que Nehemías no solo es un libro de historia, sino que tiene allí la voz de un profeta de Dios. Amén. Un portavoz de la palabra de Dios. Están allí, capítulo 13. Amén, amén. Amén. Vamos a mirar desde el verso 6 en adelante la lectura. Le voy a pedir al pastor Berky que venga por acá. Félix Batista es ministro de culto de nuestra corporación ministerial. Y ustedes van a seguir su lectura bíblica allí. Capítulo 13, verso 6. Vamos a leer hasta el verso 12. Capítulo 13, versos 6 al 12. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mas todo esto, yo estaba en Jerusalén. Yo no estaba en Jerusalén. ¿Estaba o no estaba? No estaba. Era para ver si estaban. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen la cámara e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso, y encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Han ido para su casa? Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿Por qué estás la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en su puesto, en su sitio. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermano? Dios nos bendiga por esta palabra. Cierre ahora su Biblia. Ciérrela. Acompáñenme a orar. Vamos a pedir al Señor que por su Espíritu Santo nos haga entender esta palabra. Amén. Podamos entenderla, asimilarla espiritualmente. Ore junto conmigo. Señor Jesús, te rogamos que conforme a tus promesas nos guíe con tu Espíritu en la exposición y para escuchar tu palabra. Enséñanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Dirígenos
hacia todo lo que es sano, todo lo que es verdadero, todo lo que es de bendición, todo lo que es edificante. Guíanos, Señor. Danos un corazón entendido, una mente espiritual. Danos inteligencia espiritual. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Muy bien, para los que toman notas, el título de esta disertación: Ante la tormenta. Ante la tormenta. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es una tempestad. Una tormenta es un momento difícil. Una tormenta produce una crisis. Y esta era la situación que estaba viviendo en este momento histórico Jerusalén y Nehemías. No quiten el texto de ahí, déjenlo ahí publicado. Nehemías se enfrentó una tremenda tormenta, una crisis. Nehemías vivió un momento difícil, una situación bastante complicada, la que se da allí en la narrativa de ese capítulo 13. ¿Quién era Nehemías? La palabra de Dios nos muestra que Nehemías fue un hombre que Dios levantó en los días en que el pueblo de Israel volvió de la cautividad que sufrió a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. 70 años estuvo la nación allí cautiva por causa de su desobediencia, por la dureza de su corazón. El profeta Jeremías les había dicho que Dios, por causa de su pecado, los iba a llevar cautivos 70 años, pero que después de 70 años Él los iba a restaurar. Él los iba a hacer volver. Y efectivamente así ocurrió. Después de esos 70 años, Dios despertó espiritualmente el espíritu de los gobernantes del imperio de los medos y persas, quienes habían tomado el dominio mundial en ese momento. Ya ellos no estaban bajo el dominio de los babilónicos, sino bajo el dominio de los persas. Y un hombre llamado Ciro, cuyo nombre y cuya vida, su oficio fue profetizado más de 100 años antes, en boca del profeta Isaías, iba a ser usado por Dios como un benefactor, como un pastor incluso. Iba a recibir una unción de Dios para que le permitiera al pueblo de Dios restaurarse y volver a su tierra. Efectivamente, eso ocurrió. Usted puede ver esta historia narrada en los libros de Esdras, el libro de Nehemías. Vemos también cómo profetas de Dios contribuyeron con su palabra profética a este propósito de Dios. Y ellos regresaron. Profetas como Malaquías, Ageo, Zacarías, y la historia incluso de la reina Esther, de Mardoqueo y de aquel malvado llamado Amán, que quiso destruir al pueblo de Dios. Usted los ve que son parte de la historia que se da en este tiempo. Ellos regresan. El primero que regresa es el príncipe Zorobabel de la casa de David. Y llegan a su tierra, construyen el altar, construyen el templo. Luego llega Esdras, unos 50, 60 años, 70 años después. Y Esdras lleva a cabo un tipo de reforma espiritual, reforma religiosa en su nación. Ellos habían perdido su identidad, habían perdido su norte,
su propósito. 70 años de cautividad habían estado allá padeciendo. Así es que se levanta una nueva generación que ya tiene el templo construido, y Esdras entonces restaura a la nación espiritualmente, restaura el sacerdocio. 15 años después llega el tercer retorno, el primero con Zorobabel, el segundo con Esdras, el tercero con Nehemías. Y el propósito de Nehemías era el de restaurar la ciudad y las murallas de la ciudad. Y efectivamente, usted ve en los 12 capítulos que anteceden a este capítulo 13, que Nehemías consigue ese propósito. Pero Nehemías tiene que regresarse al palacio del rey Artajerjes, quien le había dado un decreto y recursos para que llevara a cabo su tarea. Nehemías entonces se regresa al palacio. Él es un funcionario del rey Artajerjes. Este Artajerjes es nada más y nada menos que el esposo de la reina Esther. Según los comentaristas, es el esposo de la reina Esther. Y otros dicen que no es el esposo, que es el hijo. Que es el hijo de la reina Esther, que está gobernando en su tiempo, en su momento. Nehemías se regresa al palacio porque es el copero. Y cuando se regresa, el rey no solamente ahora le da la comisión de restaurar los muros de la ciudad, que ya estaban construidos, ya habían sido levantados y aún consagrados al Señor. El rey ahora le da una designación, lo nombra gobernador de la provincia de Judea. Pero en ese tiempo en que Nehemías regresa, después de haber consagrado las murallas, Nehemías regresa un tiempo después. Algunos historiadores, algunos comentaristas dicen que no pasó mucho tiempo, algunos 2 o 3 años, y regresó. Y cuando regresó, se encontró con este cuadro: una tormenta, una crisis enorme, una situación bastante conflictiva. ¿Qué había pasado? Usted lo puede ver desde los versos 7 en adelante. El sumo sacerdote del momento se había emparentado con uno de los mayores enemigos de la obra de Dios, un tal Tobías. El sumo sacerdote, llamado Eliasib, según el texto, se había emparentado, le había dado a su hijo que se casara con la hija de ese tal Tobías. ¿Qué más pasó? ¿Qué más encontró Nehemías? Encontró que ese Tobías se encontraba viviendo en la cámara en donde el pueblo de Dios debía llevar los diezmos, las ofrendas, para el sostenimiento de los sacerdotes. Le habían hecho un apartamento al tipo allí, en ese lugar, y el tipo se había acomodado en la casa de Dios, después que era enemigo mortal de la casa de Dios, de los siervos de Dios. No solo eso, en el capítulo 13 Nehemías se da cuenta de que se había mezclado con amonitas, con moabitas, con gente pagana, se había mezclado, poniendo así otra vez en vergüenza a la nación y en pecado delante de Dios, porque por la palabra de Dios eso a ellos les estaba prohibido. Ellos no debían contaminarse de esta manera. Aparte de eso, Nehemías, después que esta gente había hecho hasta un pacto para proteger, para cuidar, para respaldar a los ministros de Dios, Nehemías se da cuenta
que el pueblo no estaba pagando diezmos, ni ofrendas, ni primicias, ni nada. Y los sacerdotes habían tenido que ir a su casa, a sus heredades, a trabajar, a buscar la papita porque estaban muriendo de hambre. Estaban pasando trabajo, no tenían ni para el tinto. La crisis era bastante dura. Hoy nosotros vamos a aprender cómo reaccionar ante las crisis que en nuestra vida como cristianos se nos presentan. Porque quiero decir, al igual que Nehemías, tú y yo, en nuestra vida como cristianos vamos a enfrentar tiempos de crisis. Tú y yo vamos a tener que enfrentar en nuestra vida como cristianos tiempos de tormentas. ¿Sí? Te va a tocar en muchas ocasiones atravesar por desiertos, situaciones que te van a producir tristeza, te van a producir dolor, te van a desalentar. Y es importante que usted sepa cómo un creyente debe reaccionar cuando se enfrenta a las crisis. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermano? Dale un aplauso al Señor, hermano, en esta mañana. Aleluya. Pero quiero reiterar, es posible que tú digas, yo pensé que la vida en Cristo era un camino de rosas, pero no. Acuérdate que las rosas, aún siendo bellas flores, tiene bellos colores, ¿verdad? Ella también tiene espinas. Y a veces queremos ignorar eso. Hoy tú vas a escuchar un mensaje que es muy popular en este tiempo. Tú vas a escuchar que esto de sufrir en el cristianismo, esto de sufrir en la vida cristiana, esto no es para nosotros. Que aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo, es porque la maldición de Dios está sobre ellos. Y Dios no nos ha llamado a sufrir. Amén. Dicen ellos, Dios no nos ha llamado a sufrir. Déjame decirte, el mismo Jesús fue un varón experimentado en el quebranto, en el dolor, en el sufrimiento. Y los apóstoles y los profetas, siervos de Dios, nos enseñan que por ellos mismos, por su propio testimonio, el sufrimiento es parte de la vida de un creyente. Así es. Amén. Así que usted tiene que convivir con el sufrimiento. Eso no quiere decir que toda la vida y todo el tiempo tú vas a estar en tribulación, en crisis. No, recuerda. Tú estás en Cristo, no en crisis. Tú estás en Cristo, no en crisis. Pero estar en Cristo no te va a eximir de tener momentos de crisis. Y tal vez tú estés viviendo en estos momentos un tiempo de crisis. Tal vez estés experimentando en estos tiempos un tiempo de crisis. A veces las crisis son de diferentes naturalezas. A veces son crisis económicas. Ay, ¿quién no ha sufrido de este síndrome? Colatitis aguda crónica. O sea, hace falta money en el bolsillo. Hace falta el te vi llegar. ¿Ves? Tenemos una abundancia, pero de escasez. ¿Quién no ha sufrido eso? Ahora, algunas veces las crisis son de salud. Yo estoy ahora mismo en una crisis de salud física. Yo estoy padeciendo de mi vista. Yo tengo el 80% de mi capacidad visual reducida. Yo no los veo aquí a ustedes. Así que yo he afrontado esta crisis con interés y estoy aprendiendo ahora lo que la Biblia dice, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por aquí es que me está entrando ahora la fe, como está escrito. La fe viene por el oír la palabra. No es por vista, dice el Señor, es por qué, por fe, gloria a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que a mí yo estoy viviendo ahora estos tiempos. Pero la crisis a veces puede ser emocional.
A veces usted tiene momentos de tristeza, hay frustraciones, hay caídas, hay fracasos, y anímicamente usted se desanima. La crisis puede ser también a veces de relaciones. Tú puedes tener una crisis de pronto matrimonial, si estás casado, o si tienes una prometida, un prometido, un novio, una novia, tienes una relación de noviazgo, puedes estar en un tiempo de crisis relacional o matrimonial. No sé, de pronto estás estudiando ahora mismo, o quieres estudiar y no tienes los recursos, pero anhelas estudiar porque necesitas estudiar y tienes una crisis en ese sentido. No importa, mi amado hermano, cuál sea la crisis que usted esté atravesando. A veces la crisis puede ser una crisis espiritual, una crisis de fe. Pastor, es que ya yo no siento, mi amado hermano, ya a mí, o sea, yo no tengo sensibilidad para las cosas del Señor, ya yo no siento nada, yo no experimento nada, a mí ya no me entra el cuento ni de Caperucita Roja ya en el corazón. Pastor, yo no siento nada, todo el mundo está gozoso y yo veo y yo escucho, pero yo no siento nada. Yo estoy como seco espiritualmente, yo no sé lo que es ser lleno con el Espíritu Santo, yo no sé lo que es ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo quisiera, porque me siento seco, me siento vacío. Puede ser una crisis de fe, puede ser una crisis espiritual, no sé cuál sea, pero hoy vamos a aprender por la palabra de Dios cómo reaccionar ante estas crisis. ¿Cuántos quieren aprenderlo, hermano? En primer lugar, lo primero que usted tiene que hacer cuando está frente a una crisis, frente a una tormenta, lo primero, según, mire el versículo número 7, mire, verso 7, mire. ¿Cómo dice el texto? Vamos a verlo. Alguien que lo lea en voz alta allí. ¿Cómo dice? Verso 7. O que podrá decir el médico de otra manera. No, mi amado, mire, mi estimado paciente. Usted, lo que usted está padeciendo son problemas del alma. ¿Cómo así, doctor? Sí, esos son problemas del alma. Del almanaque, mijo, que ya tú estás pasando del 6º piso. Mira, es posible que el médico te diga a ti, después que ya tú le das toda la sintomatología, le dice, yo me siento esto, me siento lo otro, el médico te diga, es necesario hacerte unos análisis. Vaya y hágase 2 análisis. Se hace 2 análisis y el médico le dice, regrese yo con estos análisis, necesito ver qué dicen allí los análisis. Cuando el médico recibe los análisis, usted va de vuelta, el médico le va a decir, bueno, ya tengo el diagnóstico, ya sé qué es lo que usted tiene. ¿Sí? Usted no está en la metamorfosis del cóndor, ¿sí? Con dolor por aquí, con dolor por acá. Usted lo que tiene es este padecimiento y por lo tanto le voy a recetar este y este medicamento. Así que tómeselo, aplíqueselo para que mejore. A toda gloria a Dios, hermano. A veces el caso es grave, no, me avisa. Un médico le mandó a la esposa de un paciente que llevaron allá, el tipo estaba moribundo. Y el médico le dijo a la esposa, bueno, le recomiendo, ya yo sé lo que él tiene, ya yo sé cuál es el diagnóstico, le recomiendo que le haga una mascarilla de tierra, una mascarilla de barro, ¿sí? Haga una mascarilla de barro. Y el tipo le preguntó, doctor, y con eso yo me voy a aliviar. Y le dijo, no, pero te vas a ir acostumbrando a la tierrita. El tipo estaba muriéndose. El tipo estaba muriéndose. Dile a tu hermano que tiene ahí a tu lado, debe tener un cuadro completo. Un cuadro de la crisis, un cuadro completo. Nehemías parece que hizo un inventario de la situación que se estaba dando. Tomó nota atenta de estas cosas. Cuando tú tienes el cuadro completo, entonces tú tomas conciencia de la crisis. Tú tomas conciencia. No estoy ante cualquier cosa. Estoy enfrentándome a una crisis. Estoy frente a un problema grave, delicado. Has tomado conciencia.
¿Ves? Porque tienes el cuadro completo. Esto es muy importante para nosotros. Porque cuando tú tienes el cuadro completo de la situación, cuando tú tomas conciencia de lo que está sucediendo realmente, tú vas a ir directo a la raíz del problema. No te vas a ir por las ramas. No te vas a ir por las ramas. Te vas a ir directo a la raíz del problema. ¿Sí? Pero hay mucha gente que no toma conciencia de su problema, no tiene un cuadro completo de la situación y creen que la solución es tal o cual cosa, piensan ellos, y lo que resulta es aplicándose unos pañitos de agua tibia. Pero el problema, la situación, la crisis sigue vigente. Así es, amén. Por eso es que es importante que usted tenga el cuadro completo para que tome conciencia y ataques el problema desde la raíz, no desde las ramas. Número 2, verso 8. Alguien que nos pueda leer en voz alta. Y me dolió en gran manera. ¿Me qué? Y me dolió en gran manera. Subraya esa frase. Me dolió. Me dolió en gran manera. Y arrojé. Ya hasta ahí, hasta ahí. Okay. Me dolió. Subrayelo ahí, subrayelo en su vida. Me dolió. Nehemías fue una actitud de dolor. ¿Sí? Cuando él tomó conciencia, una actitud de dolor. Le dolió y dice que fue un profundo dolor. Amén. Dolor en gran manera. Mi amado hermano, ¿cómo reacciona usted ante la crisis? ¿Cómo reacciona ante el problema? Te voy a decir, hay gente que reacciona de la siguiente manera: se frustra. Así es. Entran en un tiempo de frustración, de incluso hasta de depresión. Anímicamente se van al piso, se van al suelo. Era lo que se acababa de enterar de Nehemías se acababa de enterar, entre todas las cosas, que el pastor, el sumo sacerdote, ¿cómo llamaba el sumo sacerdote? Eliasib, era lo que había hecho. Había pecado contra Dios, había prevaricado contra Dios. Lo que hizo este hombre, Eliasib, fue prevaricar, fue un pecado. Coger las cosas de Dios sin ningún respeto, sin ningún temor, sin ninguna reverencia, para satisfacer sus necesidades personales. Dice el texto ahí que lo hizo por consideración a Tobías. Por consideración a Tobías, sacó las cosas de la cámara de los tesoros de la casa de Dios y metió allí a vivir a un impío. Se acababa de enterar que el hijo del pastor se había casado con una inconversa. Nehemías se acababa de enterar de eso. O sea, ¿estás entendiendo el cuadro de la crisis que tuvo que enfrentar Nehemías? Míralo, ahí está. ¿Cómo reaccionas tú hoy? ¿Cómo reaccionarías tú si tú te enteras que tu pastor cayó en pecado? O tu pastora cayó en pecado, en inmoralidad? Dios los guarde a ellos. ¿Cómo te enterarías tú? O mejor, ¿cómo reaccionarías tú al enterarte de estas cosas? ¿Cómo reaccionarías? ¿Te frustrarías? ¿Te decepcionarías? O como hacen algunos, se van de la iglesia. No puede estar bajo la cobertura de un hombre o una mujer que está en pecado. Algunos son muy bíblicos y muy espirituales, pero esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es entrar en un proceso de restauración para esa persona. Amén, amén. Tratarlo con misericordia, con amor. Nehemías se enteró de esto. Fíjate que Nehemías lo que experimentó fue un dolor profundo. Dolor profundo. Una tristeza terrible. Pero ¿cómo reaccionaría usted? Es la pregunta. Su fe se vendría al piso. Su fe se acabaría. Su compromiso con Dios, con su ministerio,
con su fe, hasta allí llegaría a su fin. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cómo reaccionarías tú? Eso es importante, porque algunos incluso hasta aprovechan situaciones como estas para apartarse de la comunión de Dios y de su casa. Así es. Hay gente que está esperando, como dice el refrán, un punto para volverse coca. Están esperando la ocasión para, por aquí que va derecho, por aquí me piso. ¿Ya ven? Es una actitud cobarde. Esa es una actitud desleal. Así actúan las ratas. Mira, cuando las ratas enfrentan el peligro en un barco, las ratas presienten el peligro. El barco se está hundiendo. ¿Tú sabes quiénes son los primeros que se tiran al agua? Las ratas. Mírenlo ahí en la película del barco este que se hundió en el principio del siglo XX, el Titanic. Miren. Pero hubo un momento en que las ratas percibieron el peligro, las ratas comenzaron a tirarse al agua. Porque es que ellas piensan o creen, ellas instintivamente creen que esa es la forma de escapar del peligro, de escapar del problema. Así hacen muchas veces muchos creyentes. O sea, actúan mal. Otros se sumen en depresión, en crisis, en depresión, en crisis. ¿Sí? Se deprimen. Terminan sufriendo de estrés, terminan sufriendo de todo, porque no saben reaccionar anímicamente ante la crisis. Ahora, ¿cuál debe ser la reacción correcta? Usted debe contristarse de corazón, así como lo hizo Nehemías. Dice el texto que Nehemías le dolió en gran manera. Eso se llama contrición. Si tienes que llorar, llora. Tienes que identificarte con el dolor de aquel o de aquellos que han caído. Tienes que dolerte con ellos, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Pero tienes que identificarte con ellos. No debes entrar en el terreno del señalamiento, del juzgamiento. Yo sabía. Por eso es que yo soy un hombre y una mujer espiritual. ¿Entiendes? Tú no puedes entrar en esa condición de juez y señalar, porque acuérdate, cuando tú señalas con un dedo hacia otro, hay 4 que te están señalando aquí. A su nombre. Gloria a Dios. Si usted o yo ante la caída, el fracaso de nuestros dirigentes o de un hermano o de alguien muy cercano a nosotros, si usted ve eso, usted se entera de eso, usted toma conciencia de eso, no solo debes identificarte con el dolor de esa persona, tú también no solo debes contristarte, sino que tú también debes considerarte a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y llegues a esa condición. Amén, así es. Y lo que hay que hacer es intentar volver al hermano, a la hermana, a mi cobertura, a mi superior, mi dirigente, mi mentor, quien quiera que sea, o cualquiera sea la situación. Lo que yo debo hacer es amonestarle, como dice el Señor. Primeramente, si tú, hermano, pecas contra otro, ¿qué debes hacer? Debes llamar a tu hermano y los dos juntos, en privado, personalmente, cara a cara, confrontarlo y decirle: hermano, hermana, has pecado, cometiste una falta, tengo el testimonio de eso, no fue que me dijeron, yo te vi, yo te observé, has pecado y debes arrepentirte delante de Dios.
Y debes confesar a Dios tu pecado. Y debes apartarte de esto para que la misericordia de Dios te alcance. Si el hermano, dice la Biblia, conviene y acerca y te pide perdón a ti y le pide perdón a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, la Biblia dice que hasta allí debe llegar el proceso. En vez de estar hablando y murmurando y criticando y señalando, allí debe morir el proceso, allí, porque ya hubo reconocimiento, ya hubo perdón, ya hubo confesión ante Dios y ante usted. Y la Biblia nos enseña que cuando Dios ve a un hombre contrito, humillado de corazón, Dios no lo desprecia. La Biblia me enseña a mí que cuando hay un hombre que se arrepiente y confiesa a Dios el pecado, la sangre de Jesucristo limpia y borra todo pecado. Y no solo eso, sino que Dios olvida el pecado. Hay cobertura, hay perdón, hay sanidad, hay restauración, hay propiciación. Tus pecados, mis pecados, el Señor los sepulta en lo profundo del mar, los limpia con la sangre de Jesucristo y los olvida. Y si Dios ha hecho eso, ¿quién soy yo después para estar acusando a nadie? ¿Quién soy yo para estar acusando a nadie? La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabe quién lo hace? El diablo es el que lo hace. Y a los que el diablo usa. Y yo sospecho que muchas veces hay gente que es material, es instrumento en las manos del diablo, es materia prima en las manos del diablo. Y en vez de ser un consolador, en vez de ser un restaurador, en vez de ser un reparador, es un calumniador, un chismoso, un destructor. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Eso es lo segundo que usted tiene que hacer cuando usted reconoce: estoy frente a una crisis. Usted debe mostrar una actitud anímica correcta, una actitud emocional correcta. Usted debe controlar sus emociones. Eso lo hacen los creyentes que son maduros espiritualmente. ¿Cuántos creyentes maduros hay acá? Amén. Número 3. Sigamos leyendo el verso 7. Sigamos leyéndolo. Vamos a leer el verso 8. Verso 8. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Ajá. ¿Qué más hizo? Verso 9. Y dije que limpiase las cámaras. Bien, dos cositas ahí en su rayo. Dos cositas ahí en su vida. Él, Nehemías, hizo dos cosas. Uno, arrojó los muebles, todos los muebles, los enseres del señor Tobías afuera de la cámara del Señor. Esos eran los alfolíes del templo. Los alfolíes. El tipo estaba allí como si eso fuera un apartamento de él, ¿no? Nehemías cogió y mandó a que le arrojaran todos los trastos, todos los corotos afuera. Y no solo eso, sino que él limpió. ¿Te das cuenta? Dice, limpió, mandó a que limpiara. ¿Por qué? Porque Nehemías consideró que la presencia de ese impío ahí estaba contaminando la casa de Dios. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire, no solo es tener conciencia, no solo es reaccionar anímicamente de una manera correcta, sino que hay que tomar acciones. Ahí está. Número 3. Tienen que tomar acciones. Tienen que tomar decisiones con respecto a esa crisis, con respecto a ese pecado. Tienes que tomar decisiones. Así como lo hizo Nehemías. Nehemías sacó todos esos utensilios y mandó después a que limpiara la casa. Uno limpia algo que está sucio, ¿no? Uno limpia algo que está sucio. Limpió. Ahora, para hacer eso, ¿sí? ¿Qué hizo Nehemías? Se requieren dos cosas del creyente. Número 1, se requiere valor, valentía para hacer esto. Se requiere valor.
Se requiere valentía. La Biblia dice que Dios a ti no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. No de demonio propio, de dominio propio. Muchos ante la crisis lo que hacen es que se atemorizan, se paralizan. Algunos incluso son conscientes de que están frente a un grave problema. Otros no solo son conscientes, sino que tienen una reacción emocional correcta, pero no actúan. No actúan. ¿Me explico? No actúan. Ellos dejan el problema a que lo resuelva el tiempo, pero no es así. Las crisis, los problemas, no hay que huirles, no hay que dejar que el tiempo las resuelva. Usted tiene que enfrentarlas y tiene que tomar decisiones. Amén. Usted tiene que tomar decisiones, y decisiones a veces drásticas, extremas, radicales, como es. Se requiere valentía para esto. Mira, ¿tú crees, cómo crees tú que quedó Tobías cuando se da cuenta de lo que Nehemías hace? ¿Tú qué crees que le dijo? Gracias, hermano, Cristo te ama. ¿Tú crees? No, se ganó un enemigo gratuito allí, Nehemías. Ahora, el tipo lo era. Pero así es que tú tienes que tratar con tus enemigos. Tú tienes que sacar de tu vida todo aquello que es enemigo de tu vida espiritual. Amén. Tienes que sacar de tu vida todo aquello que se opone al propósito de Dios. Tienes que arrojarlo de ti. Tienes que sacarlo. Esa fue la misma valentía que tuvo Jesús cuando vio el templo de Jerusalén, y lo vio lleno de cambistas y de mercaderes, y lo vio lleno de palomas y de cambistas, de monedas de plata por todos lados del templo. ¿Qué hizo el Señor? Cogió las mesas y comenzó a volcarlas y a patearlas. Comenzó a purificar el templo. Ahora, Él lo limpió. ¿Qué se ganó Él con eso? Enemigos gratuitos. Siempre que tú intentes arrojar de tu vida, sacar de tu vida toda la inmundicia que contamina tu vida espiritual, se van a levantar enemigos gratuitos. Así es, amén. Se te van a levantar opositores. Pero no solo necesitas tener esa valentía, ese arrojo, ese valor. Por eso es que la Biblia enseña que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Amén. Porque ante la caída, ante la frustración, ante el fracaso, tú no tienes que huirle a eso, no tienes que desanimarte. Usted lo que tiene es que confrontar. Así es, amén. Se requiere también un proceso de restauración. Nótelo ahí. Se requiere un proceso de restauración. Un proceso de restauración. Si usted sigue leyendo allí, en el verso 9, ahí donde estamos leyendo, usted se va a dar cuenta que Nehemías repuso las cosas, restituyó todas las cosas a su lugar. No solo arrojó, no solo limpió, sino que él después vino y dijo: traigan las cosas que estaban allí, las que ocupaban ese espacio, esos alfolíes, tráiganlo. Y llamó incluso a los levitas y a los sacerdotes a que regresaran, porque se habían ido. Ellos se habían ido a sus labores, a sus heredades en el campo. Ustedes recuerdan que los levitas se les asignaron, según la palabra de Dios, se les asignaron unas ciudades en las cuales ellos debían habitar. A ellos no se les entregó grandes porciones de tierra como a las demás tribus. ¿Ven? A pesar de que el pueblo había hecho hasta un pacto para no descuidar la casa de Dios, esta gente pecó y reincidió, eran pecadores reincidentes. Y Nehemías, cuando llega, inicia un proceso de restauración. Ya tenía la determinación tomada, y él comenzó y restauró todas las cosas a su lugar. El pueblo termina diciendo el pasaje, verso 9, el 10, el 11 y el 12, que luego que Nehemías reasignó y reinstaló a los levitas en su oficio en la casa de Dios, el pueblo, dice allí, regresó
Y bendijo la casa de Dios y bendijo al ministerio de los levitas con sus primicias, con sus ofrendas, con sus diezmos. O sea, hubo bendición. Todo proceso de restauración tiene que conducirte a eso, a la bendición de Dios, a que las cosas vuelvan a su lugar, a que todo se restituya otra vez a su condición original. Así que, mi amado hermano, aún hay tiempo para restaurar cualquiera que sea la crisis en la que estés. Aún hay tiempo, hay esperanza para restaurar y volver otra vez a la condición original para la que Dios te llamó y a la que Dios estableció. Ahora, concluyo con esto. Todo proceso de restauración involucra tres cosas. Número uno, lo primero es oír la palabra. Oírla. Cuando tú comienzas a leer el capítulo 13, ahí en el verso 1, dice que el pueblo oyó la palabra, la escuchó. El pueblo oyó la palabra. Yo no sé cuánto tiempo tú le estás dedicando a la palabra de Dios, pero si tú quieres que una restauración Dios haga en tu vida, en tu ministerio, en tus relaciones, tú tienes que volver a la palabra. Amén. Tienes que comprometerte con la palabra de Dios. Así es, amén. Tienes que volver a leer, a meditar, a estudiar la palabra de Dios. Amén. Por ahí empieza el asunto. El pueblo empezó por ahí, oyendo. Número 2, una vez que usted oiga, usted tiene que aplicar la palabra. Tienes que aplicar. ¿Ve? Mire, una persona, el médico le pudo haber recetado un medicamento. Ese medicamento le va a ayudar. La persona de pronto va y compra el medicamento, y como todos los medicamentos, siempre ellos tienen una descripción de lo que es y para qué sirve y cómo se debe aplicar, ¿verdad? Ahí tú lo ves, los componentes y todo. Y tú de pronto puedes coger el folleto y leerlo muy bien, y puedes tener toda la información del medicamento, de la medicina. Pero si tú no te la aplicas, ¿cómo te va a sanar? ¿Cómo te va a curar ese medicamento? Si tú no te lo aplicas. Es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que aplicarla. Si tú no te la aplicas a tu vida, de nada te sirve con conocerla, con oírla, con estudiarla. Tienes que aplicártela. Así como aquel que está enfermo se aplica una medicina para ser curado. Amén. Y tercero, no solo tienes que aplicártela, tienes que obedecerla. Amén. Amén. Tienes que obedecerla, cueste lo que te cueste. Ahí está el yugo del cristiano. El yugo del cristiano es la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Tú quieres ser sanado, tú quieres ser restaurado, tú quieres tener victoria ante las crisis, ante los problemas, ante las tormentas. Amén. Oiga la palabra, aplíquese la palabra y obedezca la palabra. Amén. 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 Incline su rostro y démosle gracias al Señor en esta mañana. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, te honramos a ti. Y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Extiende tu favor, tu misericordia, tu fuerza a nuestras vidas. Si tú no edificas la casa, Señor, en vano trabajan los que la edifican. Nuestra vida espiritual está delante de ti, Señor. Hemos escuchado tu palabra y tu palabra nos ha edificado, tu palabra nos ha enseñado, nos ha redarguido, nos ha corregido, nos ha instruido. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, a tomar las medidas que haya que tomar, a renunciar a lo que haya que renunciar.
para alcanzar tu favor, alcanzar tu misericordia, tu bendición y tu victoria. Gracias, Padre, por la fe. Nos confesamos ahora, dígalo conmigo, por la fe, me confieso más que vencedor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte. Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.